Maestro de Escuelita Bíblica de Nueva Morada. Al enterarse que íbamos a tener una actividad, hermanos, ellos trajeron una gran donación de materiales bíblicos para los niños, que creo que ya durante todo el año va a alcanzar y hasta para el año que viene. Y eso, hermanos, nos anima mucho a todos los hermanos que estamos trabajando, los que nos congregamos aquí, los que estamos comprometidos en servir al Señor aquí en la obra, hermanos. Esto va más allá de acá de la iglesia local. Muchos hermanos de otras congregaciones están al tanto y dispuestos a ayudar y a colaborar, hermanos. Por eso que es importante seguir perseverando, seguir trabajando, seguir enfocándonos en este ministerio con los niños, que es muy bendecido, hermanos. Y bueno, hermanos, también, como mencionaba el hermano Ever, hoy es un día se mezclan nuestros sentimientos y emociones entre gozo y tristeza, hermanos, porque es imposible, hermanos, no estar tristes. Es imposible, hermanos, no estar con tristeza en este día porque hay un lugar vacío. Nuestra hermana Marcela que partió a la presencia del Señor y es imposible evitar estar triste, hermanos. La familia de ellos, los hijos, el esposo, hay tristeza momentánea, ¿verdad? Porque sabemos que ella se adelantó por nosotros, ella ya fue a esperarnos en nuestra morada celestial. Pero bueno, hermanos, ella decía el hermano Ever también que nos dejó un gran legado, un ejemplo de fe, de perseverancia, de constancia. Y a pesar de las luchas y las pruebas que ella también tenía, como cada uno de nosotros, hermanos, ella siempre fue fiel y amaba las almas, hermanos. Ella siempre hacía hasta lo máximo que podía para poder alcanzar las almas para Cristo. Siempre anhelaba que su familia esté en los caminos del Señor, de los cuales decía el hermano Ever, Iván era uno de sus fieles compañeros que todo el tiempo, no sé cuántos años ellos desde allá del alquiler, ¿verdad? Ellos fueron siempre compañeros, hermanos, en venir a congregarse, en servir en la construcción de la obra. Y esos, hermanos, son grandes ejemplos que la hermana nos ha dejado y es digno de imitar, hermanos. Y bueno, por ahora, hermanos, también estamos tristes, pero también con gozo. El más grande gozo, hermanos, es saber que ella está con el Señor. Ese es el gozo más grande, aunque ahora tengamos momentáneamente tristeza, que es algo inevitable, hermanos, porque hasta el Señor Jesús lloró, hermanos. Así que también en nuestros corazones hay tristeza por la partida de nuestra hermana Marcela. Y bueno, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante. Ella cumplió el tiempo que Dios le había establecido para servir al Señor. Y nosotros tenemos que servir, hermanos, durante el tiempo que nos resta. No sabemos si será mucho, no sabemos si será poco, a cada uno cómo nos tocará. Pero sin embargo, hermanos, sigamos adelante peleando la buena batalla y sirviendo al Señor. Sea mucho tiempo o poco tiempo, seamos fieles al Señor, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a compartir en esta mañana un mensaje y les invito a abrir nuestras Biblias en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Y el título de este mensaje, hermanos, es Regocijo y Fortaleza. Siempre, hermanos, compartimos cada vez que predicamos sobre un tema en especial. A veces hay exhortaciones, a veces hablamos de profecías, a veces hablamos de la iglesia, del servicio en la iglesia, a veces del pecado, de diferentes temas, ¿verdad? Que cada vez que le toca a un hermano predicar, se habla. A veces la palabra nos exhorta, pero también, hermanos, es necesario que el cristiano sea animado. Es muy importante, hermanos, que el cristiano también sea animado por medio de la palabra de Dios. Es muy importante porque la palabra, hermanos, nos anima, nos fortalece en la fe. Y bueno, el propósito de este mensaje, hermanos, es también que la palabra nos fortalezca espiritualmente y nos anime para que sigamos perseverando, hermanos, en los caminos del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, hermano, la porción de las Escrituras que estaremos compartiendo en esta mañana. Y lo que leímos desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, hermano, esto todo tiene que ver con el contexto del capítulo anterior. Y vemos que el apóstol Pablo se dirigía a la iglesia que estaba en Filipos, a los hermanos de Filipos, a los filipenses. Y Filipos, hermanos, era una ciudad que estaba bajo también el dominio romano. Allí habían judíos, habían también muchos gentiles, pero estaban sometidos, estaban bajo el dominio romano. Y sabemos que el imperio romano era una dictadura muy dura. Era un gobierno que imponía sus leyes a la fuerza, y era muy difícil vivir en aquellos tiempos, hermanos, bajo el yugo romano, y los cristianos tenían que vivir en ese ambiente, hermanos, en ese contexto de la historia en aquel tiempo. Por eso es importante a veces entender también, de verdad, en qué contexto se había escrito, en qué contexto el apóstol Pablo le había escrito a los hermanos de Filipos, a los filipenses. Entonces vemos que ellos estaban, hermanos, bajo el gobierno romano, bajo un gobierno gentil, y allí el apóstol Pablo había hecho llegar el evangelio, y muchas personas se habían convertido a Cristo. El evangelio le llegó a mucha gente, muchos acudieron a Cristo por la fe, le habían recibido a Cristo como su Salvador. Y allí se formó también, hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Había una iglesia local a la cual el apóstol Pablo se había dirigido. Y ahí vemos, hermanos, que en medio de todo eso, de ese paganismo, en medio de ese pueblo donde reinaba, ¿verdad? La gente vivía, ¿verdad? Según, no tenían en cuenta a Dios, vivían según como viven los paganos. Había mucha idolatría, había mucha inmoralidad, había todo tipo de paganismo, y en medio de ellos estaban los creyentes, los cristianos. Y veamos, hermanos, unos versículos en los últimos versículos del capítulo 3. El versículo 17, hermanos, leamos un poco para entender el contexto en el cual el apóstol Pablo también había escrito lo que leímos en el capítulo 4, Filipenses 3, versículo 17 en adelante. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es importante, hermanos, estos textos, porque ahí vemos por qué el apóstol Pablo también se había referido, ¿verdad?, a la venida de Cristo en el versículo 20, porque dice la gente que vivía en aquellos lugares, la gente pagana que vivía en aquel pueblo, dice que ellos solamente pensaban en lo terrenal. Y esto, hermanos, acontecía en aquel tiempo y acontece también en este tiempo con las personas que no conocen a Cristo. Sucede con todas aquellas personas que hoy día viven sin Dios y sin esperanza en el mundo, que solamente
piensan en lo terrenal, solamente piensan en las cosas de la tierra, solamente piensan en las cosas temporales de este mundo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo hace un contraste, hermanos, en cuanto a los cristianos. Los gentiles solamente tienen su esperanza en este mundo. Pero aquí en el versículo 20, el apóstol Pablo, hermanos, nos deja una maravillosa revelación de las Sagradas Escrituras, fortaleciendo nuestra fe, hermanos, animándonos a cada uno de nosotros, sabiendo, hermanos, que nosotros tenemos una gran promesa. Y esa gran promesa es, hermanos, que el Señor vendrá a buscarnos. Jesús dijo, si me fuere, vendré otra vez. Y el Señor vendrá, hermanos. Esa promesa que el Señor nos hizo debe ser un gran aliento, hermanos, para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Independientemente, hermanos, la situación o la circunstancia que nos toque vivir. Cada uno conoce su situación. Quizá alguno está pasando por tristeza, por prueba, por angustia. Así como los hermanos ahora están tristes por la partida de la hermana. La iglesia también está triste por la partida de nuestra hermana. Pero sin embargo, la promesa está allí, hermano. Y la promesa se cumplirá porque el Señor Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Y la palabra dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué maravillosa esperanza, hermanos, que tenemos los cristianos. Porque nuestra esperanza, hermanos, ya no está en este mundo. Nuestra esperanza, hermanos, nuestras metas ya no deben estar en este mundo, hermanos. Porque somos extranjeros y peregrinos, hermanos, en esta tierra. Tenemos que ser conscientes que nosotros por un breve tiempo, hermanos, estamos de paso por este mundo. Eso, hermanos, qué importante es tener en cuenta. Porque el enemigo es muy astuto, hermanos. El diablo tiene muchas ofertas para cegarnos, para que nosotros olvidemos, hermanos, que nuestra vida es muy breve aquí en la tierra. Entonces, hermanos, qué importante es que el creyente constantemente esté recordando que nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo. Nuestra verdadera patria, hermanos, está en los cielos. Y hacia aquella patria celestial estamos yendo, hermanos. Hacia donde nuestra hermana Marcela ya partió, hermanos, se nos adelantó por un breve tiempo. Temporalmente, hermanos, ella se separó de nosotros, pero sabemos que le volveremos a ver a nuestra hermana. Y a todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, hermanos, dice... Y el contexto viene, hermanos, que los filipenses, ellos estaban gobernados, vuelvo a reiterar, porque en este contexto es que el apóstol Pablo les escribe la carta, que ellos ya no tenían que estar solamente sujetos a ese gobierno romano, no tenían que estar, por así decir, vivir como esclavos de ese gobierno, sino que ellos debían de saber, hermanos, que la verdadera ciudadanía del cristiano está en los cielos. Porque entendamos, hermanos, que lo que el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro había ordenado a los cristianos, que los creyentes tienen que honrar también a los gobernantes incrédulos. Es algo difícil, hermano. Hay muchos cristianos que no se quieren someter a eso, no quieren respetar la autoridad puesta por Dios, pero la palabra nos manda, hermanos. Y en aquel tiempo los cristianos tenían muy claro que ellos debían de someterse al gobierno gentil, ellos debían de someterse al gobierno romano, toda vez que las ordenanzas del gobierno no iban abiertamente en contra de la palabra de Dios. Ahora, si había una ordenanza o un mandamiento de los romanos en contra de la fe cristiana, ellos no se sometían. Por eso es que muchos cristianos dieron su vida, hermanos, por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que en aquel tiempo inclusive los cristianos eran arrojados a los leones. Eso sabemos por la historia, hermanos. Muchísimos mártires cristianos hubieron porque ellos fueron fieles. Ellos proclamaron fielmente el evangelio sin tener miedo a la muerte. Porque ellos sabían bien, hermanos, que su estadía aquí en la tierra era breve, era temporal. Y de eso, hermanos, también nosotros tenemos que estar conscientes. Y hoy leíamos en la cena. Justo el hermano Luis decía
qué aliento nos trae esa palabra, porque decía ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, que cada vez que nos reunimos para participar del pan y de la copa, del pan y del vino, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso, hermano, es algo que constantemente el cristiano debe tener en mente, que constantemente lo que nos tiene que motivar, hermano, a seguir perseverando, lo que nos debe de motivar a seguir sirviendo al Señor es, hermanos, que el Señor pronto viene a buscar a su iglesia. Vemos, hermano, alrededor del mundo, cada vez más el mundo se está hundiendo, hermano, en la perversidad, en leyes perversas que están dictando los gobernantes de este mundo, leyes que abiertamente van en contra de los mandamientos de Dios. Vemos que cada vez hay más guerra y rumores de guerra. Cada vez más hay naciones que se están sumando en contra de Israel. No estamos hablando acá de fechas ni señales, ¿verdad? Pero sí la palabra nos dice que cada vez más se irá incrementando, por ejemplo, que los países se irán enemistando en contra de Israel. Cada vez más naciones se irán levantando en contra de Israel. Y eso es lo que ahora actualmente estamos viendo, hermanos. Porque Israel es el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios. Porque el Mesías debe de venir a reinar en Israel, hermanos, desde Jerusalén. Entonces, hermanos, es importante eso, tener siempre en cuenta. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. También quiero leer un versículo ahí en la segunda carta a los Corintios. También recordando a nuestra querida hermana Marcela, que es imposible olvidarle, hermanos, olvidarle a ella, y cada vez que nos recordamos de ella, hermanos, nos traerá muchos recuerdos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo 5 al 8, hermanos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahí radica, hermanos, la seguridad de nuestra salvación. Porque Dios nos ha dado, dice, nos ha dado la garantía del Espíritu Santo desde el momento en que nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ese es el sello, hermanos. Ese es la garantía, hermanos, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, que le pertenecemos a Dios. Y nadie puede romper ese sello, hermanos. Nadie puede violar ese sello, hermanos. Y dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Qué importante, hermano, es que el anhelo de los apóstoles, en este caso el mismo apóstol Pablo, dice que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y ese también, hermano, es la esperanza del cristiano, de muy pronto poder estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero ese día no sabemos, hermanos. El Señor también nos dejó aquí en este mundo con un propósito, con un propósito claro. Nosotros fuimos llamados, hermanos, a ser testigos de Cristo aquí en el mundo. Fuimos llamados, hermanos, a ser luz en este mundo de tinieblas. Y fuimos llamados, hermanos, para servirle al Señor. Por eso es que el Señor nos deja aquí en este mundo, sea por breve tiempo, por largo tiempo. Ese es el propósito de nuestro llamado, hermanos. El Señor, Él podía salvarnos e inmediatamente llevarnos a su presencia. Pero el Señor, hermano, les deja a los cristianos, a los que han creído en Él, para que puedan testificar al mundo que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, para que muchos más
puedan ser salvos a través de la predicación del Evangelio. Volvamos, hermanos, a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Y es muy interesante, hermanos, cómo el apóstol Pablo comienza el capítulo 4, porque dice el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Qué hermoso, hermanos, qué enseñanza nos deja este primer versículo. Dice, estad así firmes en el Señor, amados. Qué importante, hermanos, y ese también es nuestro deseo, hermanos, como iglesia local aquí en Capital Miranda, que todos los hermanos estemos firmes en el Señor, amados hermanos en Cristo. Ese también es el deseo de la iglesia local aquí en Capital Miranda, de parte nuestra, que cada hermano y hermana puedan estar firmes en el Señor. Es la única forma, hermanos, que nuestra vida puede ser útil en la obra del Señor. Es la única forma, hermanos, de poder perseverar en el camino del Señor. Porque si no estamos firmes en la fe, hermanos, todos estamos expuestos. A cualquier momento podemos deslizarnos, podemos tropezar y lo más triste, hasta podemos apartarnos si descuidamos nuestra vida espiritual. Pero sin embargo, el apóstol Pablo deseaba a los filipenses que ellos puedan estar firmes en el Señor. Y el apóstol Pablo se dirige a ellos diciendo, amados, porque cada hermano, cada hermana que viene a los pies de Cristo, hermanos, son amados por el Señor. Somos amados por el Señor, hermanos. El Señor nos ama en gran manera. Su misericordia, hermanos, sobrepasa nuestro entendimiento. Su amor, hermanos, nosotros no podemos comprender, porque aunque somos ante la justicia y la santidad de Dios, nosotros somos malos, hermanos. Somos imperfectos. A veces no hacemos lo que debemos hacer. A veces somos desobedientes. Pero la misericordia de Dios está por sobre todo, hermanos. Si no fuese por la misericordia de Dios, como dice ahí el profeta en el Antiguo Testamento, hace rato seríamos consumidos. Porque solamente la gracia y la misericordia de Dios es lo que prevalece en nuestras vidas, hermanos. Y aquí, hermanos, hay algo importante. El apóstol Pablo también dice que ellos eran amados, dice, deseados, gozo y corona mía. Así es, hermanos, cuando uno ve que más hermanos se van añadiendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eso, hermanos, nos llena de gozo. Porque sabemos que el Señor ha hecho la obra en la vida de aquel hermano o aquella hermana. Porque solamente el poder del Evangelio, hermano, es aquel que puede transformar la vida del hombre y la mujer, que puede penetrar hasta poder cambiar ese corazón de piedra y transformar en un corazón de carne. Entonces, hermanos, vemos que aquí nos dice también, corona mía, dice el apóstol Pablo, porque la gran mayoría, hermanos, que se han convertido en aquellos tiempos, los filipenses en particular, en el contexto de esta epístola, era por el ministerio del apóstol Pablo. Prácticamente el 100% de los que se habían convertido en aquella ciudad eran frutos del trabajo del ministerio misionero del apóstol Pablo, y él decía que ellos eran corona mía, dice el apóstol Pablo. Porque cada alma, hermano, que se convierte a través de algún testimonio de algún hermano, de alguna predicación, a través en algún momento le hablamos a alguien, le regalamos una Biblia, o las ofrendas de los hermanos, a través de cada granito de arena que los hermanos aportan para que a alguien se le predique el Evangelio. Hermanos, esos serán nuestras coronas. Aquellas almas que fueron ganadas para Cristo a través de la predicación de un hermano, a través del ministerio de la radio, a través de las ofrendas que todos ustedes constantemente están colaborando, están ofrendando. Todo eso, hermanos, colabora para que muchas almas sean alcanzadas para Cristo. Y así también, hermanos,
para el progreso del Evangelio, así también para la edificación de la vida de los cristianos. Por eso, hermano, a veces nosotros llega, por ejemplo, el domingo, ofrendamos y es como que nos olvidamos, eso queda allí, decimos, bueno, esto va para los gastos. Es como que no vemos, hermanos, que eso va mucho más allá de solamente cubrir gastos, de comprar alimentos para los niños, pagar alquiler del terreno. Eso va mucho más allá, hermanos, porque gran parte también de las ofrendas de los hermanos, de lo que se ofrenda aquí, se invierte, hermanos, para poder a veces llevar el evangelio, ir a visitar a un enfermo, a veces hay que ir al hospital. Tenemos un ministerio también en la radio, en donde miles y miles de almas están recibiendo, hermanos, la semilla que es la palabra de Dios. Y aquí también, hermanos, ¿cuántos niños son bendecidos? También mediante el grano de arena que cada hermano está aportando constantemente. Eso tenemos que reconocer y agradecer, hermanos, porque es un compromiso de cada creyente de poder también colaborar y trabajar en la iglesia local donde el Señor nos ha puesto, hermanos. Ahí donde el Señor nos llamó, es importante colaborar, ofrendar, servir. Y los hermanos tienen que saber, hermanos, que fielmente aquí se manejan las ofrendas, gracias a Dios. Hermanos fieles y con toda transparencia, con toda confianza delante de Dios, les puedo decir, hermanos, que siempre fue así. Y en esa parte tenemos 100%, hermanos, la garantía. Y estamos muy agradecidos porque los hermanos que nos confían en el trabajo, porque es un trabajo delicado, hermano. Cuando se trata de manejar dinero, cuando se trata de manejar recursos, es algo muy delicado. Y eso siempre, hermanos, tratamos de cuidar al máximo, hasta el más mínimo detalle. Y el hermano Ever, que es el encargado, sabe mucho mejor, ¿verdad? Siempre tenemos muy en cuenta y oramos también por el hermano, porque es un trabajo muy delicado. Muchas veces eso quiere llevar, en muchos lugares trae división, trae problemas, malas sospechas. Pero gracias a Dios, hermano, que acá en esta congregación el Señor nunca en esa parte, siempre nos guardó de eso, hermanos. Entonces, hermanos, cada granito de arena, cada ofrenda, cada cosa que los hermanos donan muchas veces es para el progreso del evangelio, para que el reino de Dios se siga extendiendo en el sentido espiritual, ¿verdad? Se compran Biblias, se compran folletos. Cuando viene la buena semilla, también se compran buenas semillas. Y no es mucho. Estamos también pensando, hermano, en cualquier momento, quizás más cerca de fin de año, dar un balance completo, ¿verdad? Bastante así detalladamente, para que todos sean conscientes, ¿verdad? También de todo lo que los hermanos ofrendan. Quizás hay hermanos que quizás no saben, ¿verdad? Todos los detalles, los gastos que tenemos también constantemente. Y aumentan los gastos. Eso sí, hermano, pero es para nuestra alegría, para nuestro gozo. Aumentan los gastos, hermano, porque cada vez vienen más niños a la escuelita. Y eso, hermano, es una noticia que nos debe de alentar. No es que aumentan los gastos porque se gasta fuera de lugar o algo así, sino que porque el Señor va añadiendo almas, no solo niños, sino hermanos adultos también, que están nuevos, que están viniendo a la iglesia. Y eso, hermano, es de gran gozo. Entonces, hermanos, sepamos que cada ayuda, cada trabajo, cada ofrenda que estamos dando, hermanos, cada uno recibirá su recompensa, hermanos, con lo que ha ofrendado y colaborado para la obra del Señor. Entonces veamos el versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto, hermanos, en aquel tiempo, en la iglesia, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, el número de los creyentes iba creciendo en gran manera. Miles y miles se iban convirtiendo por el ministerio de los apóstoles. Y es lógico, hermanos, que había desacuerdos, había malas comprensiones. Justamente el hermano Eber decía, es imposible estar 100% unánime muchas veces en ideas o en muchas cosas, ¿verdad? Que son secundarios. No estoy hablando de la fe ni mucho menos, ¿verdad? Pero a veces puede ser que hasta de la palabra de Dios hay muchas cosas que por ahí 100%, por ahí algunos tienen un punto de vista, otro, pero no estamos hablando de las doctrinas fundamentales de esas cosas, ¿verdad? Pero sí, siempre estamos expuestos, ¿verdad? Que como en aquel tiempo vemos que acá
probablemente hubo un desacuerdo entre hermanas, y como puede haber en cualquier lugar, ¿verdad? Como puede haber en cualquier iglesia local, pero qué importante es, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Que quizás yo tenga una pequeña diferencia, no estoy hablando, hermanos, de pelea ni nada de eso, diferencia por cosas menores con el hermano Ever o con el hermano Esteban, eso, hermanos, yo tengo que dejar de lado. Bueno, si no estamos de acuerdo en algo, en cosas pequeñeces, dejemos de lado eso, hermano. Pero sí tenemos que estar en un mismo sentir en el Señor. Sigamos adelante sirviendo al Señor, no perdiendo de vista, hermanos, las cosas del Señor. Quizás en algún momento nos pongamos de acuerdo si en algo no estamos de acuerdo. Eso es algo secundario. Pero sí, hermanos, siempre tengamos un mismo sentir en cuanto a nuestra fe en Cristo Jesús. Eso, hermanos, nada nos debe de separar de esas cosas, de nuestra fe en Cristo, hermanos. Entonces, dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y eso, hermanos, me imagino que fue de mucha bendición también para aquellas hermanas, ¿verdad? Que estas palabras habrá sido de mucho aliento para ellos, ha sido como un bálsamo para ellos, hermanos, para que ellos puedan poder seguir sirviendo en el Señor, porque veamos lo que dice seguidamente. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Fíjense, hermanos, eran hermanas muy amadas por los hermanos que estaban llevando a cabo el ministerio misionero, hermanos, por el apóstol Pablo y otros hermanos que eran colaboradores del Evangelio, y estas hermanas eran colaboradores, y dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Cuán necesario, hermanos, es la ayuda de los hermanos y de las hermanas en el trabajo de predicar el Evangelio, hermanos. En este caso, en la iglesia local. Qué importante es la ayuda cuando un hermano se suma para servir al Señor. De cuánta bendición es, hermano. Cuando una hermana dice, yo quiero hacer algo en la obra del Señor. Eso, hermano, es de tanta bendición para la iglesia local. Y vemos que estas hermanas eran fieles colaboradoras, pero por algún malentendido temporal, hubo un pequeño desacuerdo, pero sin embargo el apóstol Pablo recuerda que ellas eran colaboradores en el Evangelio. Qué importante es, hermanos, que todos nosotros somos colaboradores. Cada uno de los que estamos sirviendo en la obra del Señor somos, hermanos, siervos, somos obreros y somos colaboradores en la obra del Señor. Porque en menor o en mayor grado estamos colaborando, hermanos, en la iglesia local, en la obra del Señor. Porque es imposible, hermanos, es imposible llevar a cabo el ministerio de la iglesia si es que no hay hermanos comprometidos, si es que no hay obreros, si es que no hay colaboradores en la iglesia local. Y yo agradezco en gran manera al Señor, hermanos, por la iglesia local aquí en Capitán Miranda, porque hoy en día tenemos muchos hermanos y hermanas que están sirviendo al Señor activamente. Algunos en menor grado, otros en mayor grado. Otros hermanos están comenzando a servir. Otros hermanos que están comenzando a congregarse y ya están siendo de bendición, hermanos, para la iglesia. Y eso nos anima muchísimo, hermanos. Y tenemos que cuidar muchísimo, hermanos, a los hermanos que están. Hay hermanos que dicen, hermanos, oren por mí porque yo quiero comenzar a servir. Hay hermanos que dicen, hermanos, yo estoy empezando a servir, oren por mí. Hermanos, si nos enteramos que hay hermanos que están empezando a servir, si sabemos que hay hermanos que están queriendo servir, animémosles a ellos, hermanos. No hagamos lo contrario. Porque fácilmente, hermanos, a veces quizás sin darnos cuenta o quizás voluntariamente, nosotros podemos desanimar a aquellos hermanos que están queriendo, con gozo, están queriendo servir al Señor. O lo peor, si hay hermanos que están comenzando a servir y es suficiente, muchas veces fácilmente uno puede ser de tropiezo y desanimar a aquellos hermanos que con mucho gozo están comenzando o quieren comenzar a servir. Justamente el hermano José Borrás, aquel ex sacerdote católico que se había convertido a Cristo, él decía algo que a mí me impactó mucho, hermanos. Él decía, nosotros como creyentes
con nuestro testimonio, con nuestra manera de conducirnos, ¿verdad? Como cristianos estoy hablando, podemos ser dos cosas. Podemos ser como imanes, dijo, él usaba un ejemplo, ¿verdad? Podemos ser como imanes que atraen a otros para que vengan a Cristo. Podemos ser como imanes que atraen a los inconversos o a los cristianos para servir a Cristo, o podemos ser de tropiezo, dijo. Y eso es lo más triste, hermano. Y Dios quiere, hermano, que ninguno de nosotros seamos de tropiezo en ese sentido, ¿verdad? Sino que nuestra vida sea de bendición y de aliento para todo aquel que viene a Cristo, para todo aquel que está empezando a servir y para todo aquel que ya está sirviendo. Animémosle, hermanos, a que ellos también puedan comenzar a servir al Señor y que nosotros con nuestro ejemplo podamos guiarles también a ellos para que ellos sean de gran bendición también en la iglesia local, hermanos. Porque la obra va creciendo, hermanos. Muchísimos niños se están sumando, más hermanos se están añadiendo a la iglesia y somos conscientes, hermanos, que cada vez ya estamos necesitando más obreros y vamos a necesitar más obreros, hermanos y hermanas comprometidas para servir al Señor. Y doy gracias a Dios por los hermanos que ya están comenzando a servir, hermanos, porque más adelante vamos a necesitar mucho del trabajo de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, jóvenes y adultos. Entonces, hermanos, pasemos al siguiente versículo. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, como decía, ¿verdad?, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto es, hermanos, lo más maravilloso y la promesa más grande, hermanos, que tenemos en la palabra, que nuestros nombres están en el libro de la vida, hermano. Eso es, hermano, lo que a nosotros nos debe de animar en gran manera, nos debe de alentar en gran manera, saber que nuestros nombres están en el libro de la vida. Estemos tristes, estemos gozosos, estemos desanimados, o cualquiera sea, hermano, la situación que nos toque pasar como cristianos, tenemos que saber, hermanos, que nuestros nombres están en el libro de la vida. Y eso, hermano, tiene que ser algo que en gran manera nos debe de impulsar y animar a considerar, hermano, que nuestra vida puede ser de mucha bendición en la obra del Señor. Y el ejemplo de la hermana Marcela, ella sabía, hermano, que su nombre estaba en el libro de la vida. Y ella, hermano, tenía un gran amor por las almas. Ella, hermano, solamente cuando hablábamos, ella decía, tengo mis parientes en Buenos Aires, tengo mi pariente en las colonias, tengo mis compañeros de trabajo, tengo mi hija, tengo mi esposo. Siempre ella se preocupaba. ¿Por qué, hermano? Porque ella sabía que su nombre estaba en el libro de la vida. Y ella también quería que otros conozcan a Cristo como su Salvador. Y me acuerdo, hermano, un breve testimonio nada más. Una vez ella, creo que era, hermano, si me recuerdan más o menos el año en que ella iba a viajar a Buenos Aires. Ella iba a ir con un propósito misionero. Ella dijo, voy a viajar a Buenos Aires, voy a visitar a mis parientes, pero yo les voy a predicar la palabra. Llevó Biblia, llevó cantidad de buena semilla, y ella, hermanos, viajó a Buenos Aires. Creo que era, no sé si era en la pandemia o antes. ¿Cómo? Este año todavía era. Y lo que sí que, hermanos, la palabra se cumple, porque dice ahí el profeta Isaías, mi palabra no volverá a mí vacía. Y cuando fuimos a Asunción, hermanos, bueno, la hermana Marcela había viajado a Buenos Aires y ella, hermanos, les llevó a cada uno la buena semilla, les había hablado del Señor, les había hablado de Cristo. Y hace poco, cuando fuimos a Asunción a visitarle a ella, ¿verdad?, y a su familia, estaban 3 hermanas de la hermana Marcela allí. Y sin que nosotros sepamos, ellos se presentaron, ellos dijeron, nosotros somos la hermana de ella. Entonces empezamos a charlar y también les pudimos predicar la palabra. Y ellos dijeron, Marcela nos habló, Marcela cuando se fue a Buenos Aires, ella nos habló del Señor. Y ella nos regalaba el calendario La Buena Semilla.
Y fíjense, hermanos, qué bendición fue. Ellos testificaron que el trabajo que hizo la hermana Marcela dio resultado, hermanos. Por eso, hermanos, que a veces nosotros sembramos la palabra de Dios, a veces ofrendamos, regalamos Biblia, buena semilla, invertimos para las cosas del Señor y a veces no vemos resultados, hermanos. Pero siempre, hermanos, confiemos en el Señor, porque los tiempos son de Dios. Muchas veces, hermanos, pasa 1 año, 2 años, no vemos resultados, pero el Señor, hermanos, tiene su tiempo y tiene su manera de obrar también. Así que una vez que sembramos la palabra de Dios, hermanos, nosotros no nos preocupemos porque el Señor es poderoso para poder hacer la obra en la vida de aquellas personas, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que el apóstol Pablo reconocía que aquellas hermanas y aquellos hermanos eran colaboradores del Evangelio, hermanos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y cuánto gozo, hermanos, también saber que ustedes, todos ustedes, hermanos y hermanas, y todos nosotros somos colaboradores también en el Evangelio, hermanos. Y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Eso es, hermanos, lo más grande. Desde que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, creo que la gran mayoría empieza, hermanos, a ver un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio, hermano, en nuestras metas, en el propósito de nuestra vida, y ya queremos también que otras personas conozcan a Cristo. Cada creyente, hermano, es consciente de eso. Queremos que nuestros parientes conozcan a Cristo, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Y a veces, hermanos, algunos dicen, yo no sé predicar. Pero eso, hermanos, no se preocupen por eso. Si Dios permite, en algún momento puede ser que podamos predicar, quizás no, pero el Señor, hermanos, nos llama simplemente a hacer un testimonio vivo del Evangelio. Algo podemos hacer, hermanos, para testificar acerca de Cristo, regalando una Biblia, hablándole del Señor, regalándole un calendario, invitándole a venir a las reuniones, invitándole a escuchar la radio. De alguna manera, hermanos, de alguna manera nosotros en algo tenemos que predicar de alguna manera el Evangelio, hermanos. O los que ofrendan también, todo eso, hermanos, colabora para que la palabra se siga predicando. El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Qué importante, hermanos, estas palabras de aliento para el cristiano, palabras de aliento para el creyente, palabra que nos anima mucho a nosotros también, hermanos, porque como decía, necesitamos ser exhortados, necesitamos que se nos predique acerca del pecado, acerca de cómo conducirnos como cristianos, pero es necesario también, hermanos, que el creyente sea animado con la palabra del Señor. Y en la palabra encontramos muchísimas palabras de consuelo y de ánimo para nuestra vida cristiana, hermano, que es muy necesario para cada uno de nosotros, porque cada día trae su propio mal, dijo el mismo Señor Jesús. Y cada día, hermanos, tenemos que salir al mundo y a enfrentar la corriente de este mundo. Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Recordemos, hermanos, esa palabra. Estemos regocijados siempre en el Señor. Y aquí siempre, hermano, no significa una semana, 2 días, un mes, sino que eso, hermano, no significa que todo el día vamos a estar sonriendo o todo el día vamos a estar riendo. No. Es un regocijo espiritual en el Señor, hermanos. A pesar de que estemos pasando pruebas por enfermedad, quizás necesidad, quizás problema económico, no sé, innumerables problemas, hermanos, o problemas familiares. Ese regocijo, hermanos, en el Señor siempre tiene que estar en nosotros. Tenemos que recordar, hermanos, que el gozo del Señor es muy importante que esté en la vida cristiana. Que, como dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. No importa, hermanos, la circunstancia. No importa, hermanos, la situación que estés pasando. Recordemos la palabra de aliento que nos había dejado el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y realmente, hermanos, en gran manera nosotros tenemos también un regocijo
delante de Dios por todo lo que el Señor está haciendo aquí en la obra de Capitán Miranda. Hermanos nuevos que se han convertido a Cristo, que ya están empezando a servir al Señor, otros hermanos que están queriendo comenzar a servir, muchos niños, hermanos, que se están sumando. Y hay algo, hermanos, que no quiero pasar por alto. El hermano Eber dijo, después de este acontecimiento, yo también tengo fe, hermanos, y tengo la seguridad de que muchos niños más van a venir después de este acontecimiento, hermanos. También hablamos con los hermanos que preparamos así como un folleto, a cada padre de familia que le trae a su hijo o a su hija o a su niño, ¿verdad? Le estaremos entregando unas palabras de agradecimiento así en un folleto a cada padre, especialmente a los nuevos que vendrán hoy, ¿verdad? Y abajo le invitamos, le damos, ¿verdad?, las informaciones acerca que aquí tenemos escuelita bíblica cada domingo y le invitamos a los padres a que se comuniquen o que vengan a traerle a sus hijos a la escuelita bíblica. Y le ponemos una palabra de agradecimiento por traerle a sus hijos en este acontecimiento, ¿verdad? Así que, hermanos, yo estoy seguro también que muchísimos niños más se van a sumar después. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con el tema del espacio, con el lugar? Bueno, eso, hermanos, ya dejemos a cargo del Señor. Si el Señor nos manda mucho más, debemos de regocijarnos con eso. Y si falta lugar, o que, como dijo el hermano, a ver, tenemos suficiente lugar aquí, vamos a ver cómo hacemos con el horario, salimos afuera, hacemos por la tarde. Eso, hermanos, ya es secundario. Nuestro propósito es, hermanos, que esos niños vengan y se regocijen también con nosotros aquí, hermanos, aprendiendo ya desde chicos la palabra de Dios. No solo niños, sino que hoy, hermanos, también adultos estarán escuchando el Evangelio. Esos padres, esos familiares, esos hermanos adolescentes, adultos, ellos también, hermanos, van a ver cómo se trabaja con los niños y también estarán escuchando el plan de salvación. Así que, hermanos, en gran manera también estoy agradecido al Señor y a cada uno de los hermanos y hermanas colaboradores, porque todo esto fue posible, hermanos. Ya estamos terminando el mensaje y creo que ya un solo versículo voy a leer antes de orar nada más. Quiero reiterar, hermanos, siempre, hermanos, a veces perdonen si a veces no les agradecemos, a veces se nos pasa o nos olvidamos en forma particular o no le llamamos a los hermanos, pero siempre, hermanos, tenemos cada hermano que se comunica, cada hermana que se comunica, dice, yo, hermano, quiero aportar algo, quiero colaborar algo o quiero trabajar en algo. Siempre, hermanos, les tenemos muy en cuenta y estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, hermanos, porque sabemos que de todo corazón han ofrendado y han colaborado, hermanos, para que este trabajo hoy sea posible. Y no es un trabajo cualquiera, hermano, es un trabajo muy grande, no por el hecho de que se preparó para 700 niños. Eso también es importante, hermano, el número. Pero lo más importante, hermano, es el alcance que va a traer este acontecimiento, hermanos. Lo más importante es la importancia que conlleva, hermanos, el sembrar la palabra de Dios en los corazones de esos niños, sean 500 o 400 o los 700, ¿verdad? Este trabajo, hermanos, es demasiado importante. Y estos días también un hermano que no es de esta congregación, el hermano reconoció, dijo, qué falencia, es un pastor, hermanos, que había donado libros de folletos para los niños, me dijo, qué falencia que hay hoy en las iglesias cristianas, dijo. Los hermanos parece que no tienen ganas de trabajar con niños, no tienen paciencia, no quieren invertir para los niños, porque todo, hermano, lleva mucho trabajo, hay que invertir en los niños. Es al revés, hermano. No es como en muchos lugares, ¿verdad?, se benefician de la parte económica de la gente, ¿verdad? Sino que con los niños es al revés, hermanos. Nosotros tenemos que invertir en ellos. Es totalmente lo opuesto. Todo lo que se colabora y lo que se ofrenda, todo se invierte, hermanos, en este ministerio tan importante que estamos llevando a cabo aquí en Capitán Miranda, en cuanto a la escuelita bíblica, hermanos. Y ustedes saben, hermanos, que en muchos lugares la gente está enterada y valoran, hermanos. Y por eso es que hoy mencioné gente que son de otra congregación, de la iglesia pentecostal, algunos de la iglesia bautista,
se comunicaron y algunos acercaron sus ofrendas, sus donaciones también, hermanos, para este acontecimiento. Y eso, hermanos, porque ellos valoran el trabajo y ellos ven que nos conducimos honestamente en este trabajo, hermanos. Entonces ellos nos confían también su colaboración, su ofrenda, sus donaciones, porque ellos ven, hermanos, cómo cada hermano y hermana fielmente se están conduciendo y están trabajando aquí para el Señor. Y la mayoría, hermanos, que a veces les encuentro nos preguntan, ¿y cómo ustedes hacen con el tema de las ofrendas? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo? Porque tiene mucho gasto el tema de los niños, dicen. Y yo siempre les digo, por la gracia de Dios, con las ofrendas voluntarias de los hermanos. Y ellos se quedan sorprendidos, hermanos. Se sorprenden cuando uno le dice que solamente con las ofrendas voluntarias nosotros, y siempre el Señor suple todas las necesidades. Y esto, hermano, es un testimonio también que nosotros estamos dando aquí en Capital Miranda y alrededores, ¿verdad? Para que muchas otras personas también puedan sumarse y puedan estar colaborando con nosotros, hermanos, porque cada vez más, hermanos, si Dios permite, se estarán sumando más y más niños, hermanos, en la escuelita dominical. Y no solamente los niños, sino que atrás de los niños vienen los padres. Y eso, hermanos, tenemos aquí testimonios que familias enteras vinieron a la iglesia, se convirtieron y se bautizaron por el testimonio de sus hijos que vinieron a la escuelita bíblica, hermanos. Y bueno, hermanos, llegó el gran día, así que ya vamos a terminar nuestra reunión de predicación. Le voy a leer 2, 3 versículos, hermanos, y antes de orar. El último versículo dice, el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos, saber que la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa, hermanos, todo entendimiento, porque la paz de Dios no tiene que ver solamente cuando todo está tranquilo, cuando todo va bien, sino que aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, nosotros podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones, hermanos. Sabiendo que tenemos paz con Dios, sabiendo que fuimos reconciliados con Dios mediante la obra de la cruz. Quiero leer también un versículo en Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Fíjense, hermanos, qué importante es también que nosotros seamos, así como dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dice, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Hay personas, hermanos, que no son de nuestra fe, por así decir, que no son creyentes en Cristo Jesús. Y que no están, inclusive muchos no están a favor nuestro, o algunos están en contra, hablando así espiritualmente, pero le mandan a sus hijos a la escuelita, hermanos. Y por nuestro testimonio, muchas más personas, hermanos, también nos confiarán sus niños para que podamos instruirles a ellos. Y vamos a leer también otro pasaje, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué maravilloso, hermano, es la palabra de Dios. Dice, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y cómo, hermanos, podemos perseverar? ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos perseverar en las cosas del Señor? Y cuando nosotros, hermanos, nos nutrimos nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando nos congregamos,
cuando oramos unos por otros. Así, hermanos, nos alimentamos espiritualmente y dice, el Señor nos guardará en completa paz, dice, hermanos, porque en Él hemos confiado. Y el último versículo, hermanos, vamos a leer Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Para que el gozo del Señor permanezca en nuestros corazones, para que el regocijo y el gozo de la salvación, hermanos, permanezca en nuestros corazones. Lucas 10. Cuando el Señor les había encomendado a ellos, hermanos, a ir a predicar el Evangelio, el Señor les había enviado a ellos y ellos vinieron muy gozosos, hermanos, porque ellos fueron testigos del poder de Dios. Ellos sanaron enfermos, echaron fuera demonios, y ellos fueron testigos del poder de Cristo, de los milagros de Cristo. Y dice ellos, el versículo 20, Jesús les dice, Lucas 10, 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense, hermanos, cómo el Señor les dije a ellos, no sé, esas cosas son importantes, pero no se regocijen por eso. El mayor regocijo es, dice, que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ese también, hermanos, debe ser nuestro regocijo, debe ser el gozo. Dios quiere, hermanos, que ese gozo siempre permanezca en nosotros, de saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y hermanos, sigamos perseverando, sigamos siendo colaboradores del Evangelio, sigamos trabajando en la obra del Señor, hermanos, para que muchas almas más puedan ser sus nombres escritos en el libro de la vida también, hermanos. Hermanos, hasta aquí el mensaje, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te adoramos y te alabamos, Padre Celestial, por tu grande amor y misericordia que tú has tenido y sigues teniendo con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por este primer día de la semana en que hoy vinimos, Señor, a congregarnos, vinimos ante tu presencia con gozo y con regocijo, a pesar, Señor, de que en nuestros corazones también hay tristeza por la partida de nuestra hermana Marcela, Señor. Estamos tristes también, Señor, porque hoy hay un lugar vacío en este lugar, Padre Celestial. Nuestra amada hermana, Señor, ha partido a tu presencia, Señor, pero a la vez hay tristeza y gozo en nuestros corazones, Señor. Padre Celestial, ayúdanos también a imitar el ejemplo que nos ha dejado nuestra hermana, de fe, de perseverancia, de constancia en tu obra, Señor, y que nosotros también podamos imitar su ejemplo, Señor. Padre, te pedimos que consueles los corazones de la familia del hermano Iván, de su papá, de sus hermanas, y también, Señor, que tú les guardes a los hermanos, al hermano Milciada y a los hermanos que le acompañarán, que estarán yendo a predicar la palabra, Señor, para que tu palabra pueda ser sembrado en los corazones de los familiares y amigos en aquel lugar, Señor. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de congregarnos en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de alabarte, Señor, de cantar estos himnos y cánticos espirituales. Y gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Y, Señor, ayúdanos para que nuestros corazones sean alentados y para que constantemente tengamos el gozo y el regocijo en nuestras vidas, Señor, sabiendo que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, Señor. Padre Celestial, te pido, Señor, que bendigas cada matrimonio de esta congregación, que bendigas a los jóvenes y a los niños. Y también ahora, Señor, te pedimos que después de esta reunión, Señor, la actividad que estaremos teniendo, para que tú, Señor, nos ayudes, para que podamos estar trabajando y ayudándonos unos a otros, Señor, para que este trabajo pueda ser en gran manera bendecido, Señor. Padre Celestial, guárdanos también, Señor, de todo peligro. Guarda, Señor, a los niños y a sus padres que estarán viniendo de todo peligro. Y encomendamos todas estas cosas en tus manos, Señor.